sucumbió. Aunque tardío, Biden revocó una sanción injusta contra Cuba. Y es que el presidente estadounidense, a pocos días de dejar el mandato en la Casa Blanca, pone fin a una medida arbitraria impuesta a la isla por Washington durante décadas. Las redes han explotado, siendo la decisión de Biden el centro de las opiniones. El gobierno de Estados Unidos sacó recientemente a Cuba de la espuria lista de Estado que, según ellos, patrocinan las actividades subversivas, medida que había mantenido Washington desde el 12 de enero de 2021, cuando fue suscrita por el entonces presidente Donald Trump. ¿Beneficia en esto a la isla? Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Esta semana ya estrenamos La doctrina de la mano muerta. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Se doblegó. A pocos días de culminar su mandato, Joe Biden tomó la decisión de suspender el Título 3 de la controvertida ley Helms-Burton. Esta medida, junto con la exclusión de Cuba de la lista negra de estados patrocinadores de las actividades subversivas, pero ¿significó un cambio en la política de Washington hacia la isla? La certificación que revoca esta designación fue firmada por Biden y publicada por la Casa Blanca, respaldada de conformidad con la Constitución y las leyes de Estados Unidos. Este gesto tardío simboliza el reconocimiento de que estas sanciones no solo eran arbitrarias, sino también injustas. El presidente saliente suspendió el derecho de ciudadanos estadounidenses a presentar demandas relacionadas con supuestas propiedades expropiadas en Cuba. Este derecho, consagrado en el Título 3 de la ley Helms-Burton, había sido una herramienta de presión económica y política contra la isla desde hace décadas. Según el comunicado oficial, esta suspensión tendrá una vigencia inicial de 6 meses, una ventana que podría abrir nuevas oportunidades para el diálogo y la cooperación. La revocación es necesaria para los intereses nacionales de Estados Unidos y podría acelerar la transición hacia la democracia en Cuba, argumenta la declaración. El Título 3, diseñado para permitir demandas contra empresas que presuntamente se benefician de propiedades confiscadas en Cuba antes de la revolución, había sido una espina en las relaciones bilaterales. ¿Será esta suspensión un intento por reparar, aunque sea parcialmente, las fracturas del pasado? De igual forma, Biden eliminó una lista de entidades cubanas restringidas, heredada del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 5 de 2017. Esta lista prohibía transacciones con empresas vinculadas al gobierno cubano, una restricción que ahora queda anulada, abriendo nuevas puertas al comercio y la cooperación. Entre las entidades afectadas por esta decisión se encuentra GAESA, un conglomerado militar que responde a la economía cubana. La eliminación de estas restricciones permitirá transacciones financieras que antes estaban bloqueadas, beneficiando directamente al tejido económico de la isla. Esta medida no elimina por completo el bloqueo, pero reconoce la injusta política punitiva contra la isla. La pregunta ahora es si este cambio será suficiente para mitigar las tensiones y abrir una nueva etapa en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Solo el tiempo lo dirá. La lista negra, que durante años mantuvo a Cuba en un ahogo económico sin precedentes, incluía a gigantes como Cimex, Ava Wanex S.A. y GAESA, junto a entidades turísticas como Gaviota. También figuraban empresas estratégicas como la Unión de Industria Militar, la editorial Verde Olivo
y el Banco Financiero Internacional S.A., un entramado de restricciones diseñado para cerrar todas las puertas posibles. Incluso zonas clave para el desarrollo económico como la Zona Especial de Desarrollo Mariel estaban bajo las garras de estas sanciones. Las empresas relacionadas con remesas como Fincimex y marcas icónicas como Ron Varadero también cargaban con el peso de las prohibiciones. ¿Puede la decisión de Biden realmente beneficiar a la isla o es solo un respiro temporal? Alberto Mas, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, fue claro. Cuba ha sido la víctima de los grupos subversivos y estas sanciones arbitrarias. Según el experto, sacar a la isla de esta lista negra es un acto de justicia que abre una pequeña ventana para recomponer relaciones financieras internacionales, aunque el camino sea largo. La reacción desde Cuba no se hizo esperar. Los titulares destacaron la decisión como un avance, aunque insuficiente. Desde el gobierno cubano, se agradeció a quienes alzaron su voz en favor del pueblo, pero también se recordó que las injusticias acumuladas durante décadas no se borran con una sola medida. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba enfatizó que el levantamiento de algunas sanciones es solo un inicio. La isla, todavía arrastrando una deuda económica colosal, enfrenta el desafío de continuar bajo el ojo crítico de una política híbrida que mezcla concesiones temporales con restricciones aún vigentes. Alberto Mas no dejó de señalar las declaraciones de Donald Trump, quien no tardó en manifestar su descontento con estas decisiones. Muchos dudan que estas medidas se mantengan. Si Trump regresa al poder, el costo político de revertirlas sería alto, pero no imposible, advirtió Mas, recordando la fragilidad de los avances actuales. A pesar del respiro que supone la decisión de Biden, el bloqueo sigue siendo el corazón del problema. El bloqueo no termina aquí, insistió Mas. Las restricciones levantadas son apenas un paso menor en un laberinto de sanciones que aún limita la economía cubana y mantiene a su pueblo en lucha constante. La medida de Biden, aunque tardía y parcial, es vista como una oportunidad para reconstruir relaciones internacionales. Sin embargo, el desafío persiste. ¿Podrá la isla sobrevivir a las olas de política hostil que todavía se gestan desde Washington? Solo el tiempo lo dirá. ¿Hará esta medida alguna diferencia? Alberto Mas, secretario del Club de Periodistas Amigos de Cuba, no vaciló en responder. Esto apenas afloja una hebra del corsé que asfixia a Cuba. El bloqueo sigue intacto, sentenció con firmeza. La isla, aunque celebra el gesto, sabe que la verdadera batalla aún está lejos de terminar. Mas calificó de vergonzoso que Cuba haya sido incluida en la lista de países patrocinadores de actividades subversivas. El argumento fue una excusa infundada, explicó. Recordó cómo la isla, en su papel de garante de paz entre las FARC y Colombia, fue penalizado por no cumplir demandas contrarias al derecho internacional. Las agresiones contra Cuba, detalló Mas, no se limitan al terreno político. Más de 5.000 víctimas por actividades subversivas gestadas desde Miami. Epidemias sembradas como el dengue hemorrágico y la fiebre porcina, enumeró. Estos ataques, más que castigos, han sido una agresión silenciosa contra un pueblo entero. El especialista trajo a colación el trágico atentado en Barbados, cuando un avión cubano fue volado en pleno vuelo, cobrando la vida de jóvenes deportistas. Ese acto, repudiado incluso en Miami, fue uno de los tantos golpes que ha sufrido Cuba y por lo que aún no se ha hecho justicia, lamentó Mas. Los ataques no cesaron en territorio nacional. Mas recordó cómo sedes diplomáticas cubanas fueron blanco de agresiones en el extranjero.
La decisión de Biden, aunque significativa, es apenas un acto de justicia en un mar de pendientes que afectan la estabilidad financiera y política de la isla. Cuba no está sola en esta lucha. Naciones Unidas ha sido testigo de un respaldo casi unánime al levantamiento del bloqueo. Solo 2 países votaron en contra, mientras el resto del mundo apoya el fin de esta opresión, subrayó más. Sin embargo, las sanciones persisten, dejando a Cuba en una cuerda floja. La falta de alimentos y combustible recuerda los peores días del periodo especial, dijo más, haciendo énfasis en cómo las sanciones buscan culpar al gobierno cubano por problemas que tienen su origen en Washington. La estrategia es clara: sembrar hambre, desesperación y culpar a Cuba de su propia desgracia. Se puede leer en el propio memorándum de Lester D. Mallory en abril de 1960, la piedra angular del bloqueo económico contra Cuba. Más concluyó señalando que el mundo está cambiando. La colaboración entre países y la construcción del multilateralismo serán claves para desmantelar este modelo de agresión, dijo. Para él, no solo Cuba, sino Venezuela, Nicaragua e Irán encontrarán en esta solidaridad global un camino hacia la justicia y la subsistencia. Desde este 18 de enero ya puedes ver. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Aquí, un adelanto. El régimen de Zelensky ha perdido la guerra. En Occidente, pocos lo dudan. Ante ello, algunos líderes neoliberales contemplan entregar armas nucleares a Kiev, una acción inaceptable para Moscú, que podría precipitar un apocalipsis nuclear y revivar la doctrina de la mano muerta. Estos informes son posibles gracias a nuestros miembros. Puedes ayudarnos presionando el botón suscríbete y haciéndote fundador de la Patria Grande.